Cuando vamos a hablar de ciencia ficción, podemos empezar por una definición básica. De acuerdo con la Real Academia Española, la ciencia ficción es un género literario o cinematográfico cuyo contenido se basa en logros científicos y tecnológicos imaginarios. Desde una mirada un poco más profunda, en palabras de Stan Smith, director de ciencia ficción analógica, la ciencia ficción es un tipo de ficción en la que la especulación desempeña un papel fundamental. No se puede eliminar sin hacer que toda la historia se venga abajo. A lo largo de la historia, tal vez para la ciencia ficción el año más importante sea 1818, año donde Mary Shelley publicó una novela pesadillesca llamada Frankenstein. Es la primera historia y es donde nace además uno de los grandes arquetipos de la ciencia ficción, el científico loco. Esta obra además plantea la idea del hombre adentrándose demasiado en los dominios de Dios. De acuerdo al autor de La radio de Darwin, Greg Bear, la ciencia ficción nos advierte de los peligros, no de la tecnología o los inventos, sino de nosotros mismos. Y es que esta es la clara diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía. La fantasía plantea escenarios imaginarios que son prácticamente increíbles, mientras que la ciencia ficción nos muestra imágenes de sucesos que de verdad podrían ocurrir. No hasta hace mucho, la ciencia ficción mostraba televisores donde se podían ver a personas, tal como si fuera una llamada telefónica, una videollamada del día de hoy. Entre tantos autores de ciencia ficción, en este caso tendremos la oportunidad de estudiar algo sobre Ray Bradbury, un famoso escritor estadounidense que, como no podía ser de otra manera, y ya que se enfoca en la ciencia ficción, uno de sus temas preferidos es el futuro. Entre una de sus afirmaciones más fuertes está que considera que vive en un tiempo donde las nuevas generaciones de niños no son incentivados a leer, presentando eso como una gran dolencia del sistema educativo que poco a poco convertirá a esta nueva generación en una generación de ignorantes. Y un fuerte nexo entre los niños y la lectura también existe en el cambio que él veía entre el formato físico y el formato digital. Él considera que entregarle un libro en formato PDF, por ejemplo, a un niño sería contraproducente, ya que no tendría con qué interactuar. También tiene opiniones sobre la televisión, la cual él entiende se usaba de formas productivas como para la publicación de información de todo el mundo, a la vez que la presentación de buenos shows. Por otra parte, entiende que los noticieros locales son, y cito textualmente, en la mayoría de los países idiotas y estúpidos, por ofrecer al mundo una impresión de maldad y destrucción, y él lo considera una verdad a medias. Uno de los autores en los que más se inspiró fue Edgar Allan Poe. Entre tantos textos literarios de su autoría, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar el cuento El Viatón. Este muestra un mundo distópico donde nuestro protagonista, Leonard Med, es castigado socialmente por el hecho de simplemente salir a caminar a diario, o por no tener esposa. Se lo considera desocupado por ser escritor, y todo esto planteado en el año 2052, en una ciudad de 3 millones de habitantes donde no es necesario más que un auto de policía. De esta manera se muestra una sociedad totalmente controlada, y a título personal me atrevo a decir víctima de un gobierno autoritario, donde la originalidad es inexistente y la creatividad es censurada y eliminada de las mentes. Estamos hablando de una sociedad que en vez de perfeccionar la pintura, ha ido pintando de blanco todo el lienzo. Mi proceso de lectura a lo largo de este año ha ido ocupando diversos lugares en lo que respecta a las ramas literarias, géneros, temas, argumentos totalmente distintos de un texto a otro. A continuación, paso a enumerar aquellos que tuve la oportunidad de leer en este periodo de tiempo. En primer lugar, leí Los misterios de la ópera, de Emmanuel Mata. Seguidamente leí El poder creador de la mente, de Ernest Holmes. Más tarde leí Cándido el optimismo, de Voltaire. Justamente coincidió con el tema que estábamos dando en clase. Luego leí Para amarte la palabra,
un libro que recopila poemas de la autora Melissa Merlo. Más tarde me fui un poco al género del infantil y leí Piratas en el Santa Lucía de Helen Belando. Y el último texto que tuve la oportunidad de leer fue Cita con la muerte de Agatha Christie, y es al cual yo voy a dar una pequeña reseña en este momento. En primer lugar, debo decir que este libro estuvo en mi biblioteca por años, pertenecía a mi madre, y ciertamente había sentido hablar de Agatha Christie repetidas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de leer un libro de ella. Este año tuve la oportunidad con esta novela, de la cual me llevo una experiencia totalmente grata. Es más, me gustaría leer el fragmento de texto que transcribí para hacer la ficha de lectura. Y cito: no creo que cuando la manía por el poder y el afán de crueldad se han apoderado de un ser, pueda respetar a nadie, ni siquiera a sus más allegados y queridos. Esta frase fue dicha por el doctor Theodore Gerald en el libro, en mi edición, en la página número 52. Cuando debí desarrollar el tema sobre el cual se basaba la novela, no vacilé y pensé en tragedia. Tragedia es lo que viven todos los protagonistas alrededor de la señora Boynton, una mujer que, a pesar de estar en una silla de ruedas, es inescrupulosa y malvada. Recomiendo fuertemente este libro a todo aquel que quiera leer una novela policíaca que lo va a dejar sin palabras, como es Cita con la muerte.